Vamos a referirnos hoy a una cuestión importante que afecta muy gravemente en algunos casos, muy frívolamente en otros, a mucha gente que está en edad de escolarización, que está en edad de estudio y que preocupa de manera muy particular también a determinados padres, determinados profesores, determinados ideólogos de la educación. La cuestión de la que muy recientemente se ha hecho eco la prensa a través de profesionales de los medios de comunicación, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, es la que se resume sintéticamente en una pregunta que pone el dedo en la llaga crucial de este asunto, y es la siguiente: ¿es posible en el siglo XXI una educación sin pantallas? ¿Una educación pública y privada sin pantallas? Naturalmente, la respuesta a esta pregunta es que sí, pero no, y es que no, pero sí, y esto hay que explicarlo. Las pantallas han venido para quedarse entre nosotros, pero no han venido necesariamente para obligarnos a asumir de manera absolutamente determinante un sistema educativo. No es posible hoy día concebir un sistema educativo sin pantallas, pero sí es necesario concebirlo de una manera debidamente articulada. Es evidente que habrá personas que consideren que la afirmación que acabo de hacer es improcedente, es decir, de ninguna manera aceptarían una educación con pantallas. Otras personas se sitúan en la posición contraria, de ninguna manera aceptarían una educación sin pantallas. Pero la cuestión no es aceptarla o rechazarla, la cuestión es que las pantallas están ahí y no se puede vivir en contra de la realidad. Lo que es absolutamente imprescindible, en primer lugar, es dotar a cada ser humano, y sobre todo a cada persona que desde la infancia se enfrenta a un mundo determinado por las pantallas, insisto, un mundo determinado por las pantallas, a sobrevivir contra esa determinación. Esto es algo absolutamente fundamental. Es decir, que no, del mismo modo que no podemos plantear una educación al margen de la escritura, y la escritura está llena de conflictos, y está llena de problemas, y está llena de venenos, pues es necesario absolutamente preparar al ser humano, educar al ser humano para enfrentarse, para sobrevivir en un mundo que está determinado por las pantallas. Por lo tanto, la solución no consiste en suprimir las pantallas, del mismo modo que la solución no consiste en suprimir los aviones porque hay accidentes aéreos, sino en capacitar al ser humano, en educar al ser humano para sobrevivir en un mundo donde la educación está intervenida por las pantallas. Ese es el problema, ese es el verdaderamente problemático desafío, es el desafío verdaderamente problemático, por decirlo mismo con un hiperbatón, del sistema educativo que impone claramente el siglo XXI. Es decir, es una jugada que hay que superar, pero no podemos solventar esto diciendo no a las pantallas, porque las pantallas están en todas partes. Vivimos en un mundo altamente orwelliano, completamente orwelliano. Otra cosa es que no lo queramos reconocer, pero tenemos que formarnos, tenemos que educarnos para no naufragar en esta circunstancia. Con frecuencia también se polariza en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, el problema de las pantallas, pero es que este problema afecta también, no diré a la senectud, que se ve ya muy afectada por otros problemas, pero afecta a todas las edades de la vida del ser humano. Es decir, las pantallas, el internet, las redes sociales provocan una drogodependencia tan acusada como puede ser el de cualesquiera otras patologías que se van adquiriendo a lo largo de la vida, de manera sutil y de manera con frecuencia insospechada. Por lo tanto, no cabe suponer que este es un problema exclusivo de la educación, donde alcanza dimensiones muy graves, o que es un problema que se limita específicamente a la infancia o a la adolescencia, porque afecta de manera también muy severa a cualquier ser humano en cualquier etapa de su vida. Es decir, que nadie está libre de tener un accidente de tráfico y nadie está libre de tener una incidencia patológica debido a la adicción patológica, pues con internet, con redes sociales o con pantallas. Empezando ya por el profesorado, Claro, ¿qué nombre tiene un sistema educativo? ¿Qué nombre tiene un sistema educativo que conduce al fracaso? Pónganle ustedes el nombre que quieran, pero evidentemente todos los caminos se pueden transitar excepto aquel que conduce al fracaso. Es decir, que
Hoy día realmente las pantallas, el internet, las redes sociales, son el árbol de la fruta prohibida del paraíso, es decir, es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Es decir, si muerdes el anzuelo de las pantallas, probablemente fracasarás en un proceso educativo. Esto no significa que haya que exterminar las pantallas, pero evidentemente, del mismo modo que a un bebé no se le puede dar una paella de marisco o una fabada asturiana, pues evidentemente tampoco se puede someter a determinada edad a un ser humano a una educación reducida exclusivamente a las pantallas, porque eso es una educación insuficiente, incompleta y probablemente con un desenlace patológico. Naturalmente hay opiniones para todos los gustos, pero la opinión es el virus de la ignorancia, y aquí no vamos a hablar de opiniones, aquí vamos a hablar de interpretaciones, que naturalmente son relativas, se pueden discutir, y hay que aquilatar en cada contexto y en cada circunstancia para ver hasta qué punto, después de elaborar una serie de juicios que no pueden debatirse en antanagoges, es decir, pues tú eres idiota, pues tú más, pues eso es un antanagoge, es decir, es una discusión en la que las partes enfrentadas se reprochan mutuamente una serie de objeciones que no tienen ningún fundamento, ninguna base, digamos, argumentada ni lógica, simplemente un despliegue de improperios. Ahora bien, vamos a datos que ofrece la prensa, y aquí quiero hacer referencia a un artículo publicado recientemente por una profesional de la información, como es Olga San Martín, del diario El Mundo, cito la fuente, donde el titular explícitamente advierte que el 43% de los alumnos de 15 años se pone nervioso si no tiene cerca una pantalla. Claro, aquí debería haber una coma en el titular, porque es una oración condicional. Si no tiene cerca una pantalla, coma, el 43% de los alumnos de 15 años se pone nervioso. Es decir, la oración condicional, como todo el mundo sabe, tiene una prótesis, que es la que expresa la condicional, y separada por una coma tiene la apódosis. Bien, el lenguaje periodístico se toma muchas licencias, no estamos aquí corrigiendo a nadie, porque que tire la primera piedra el que esté libre de pecados a la hora de redactar o de escribir, siempre hay erratas, pero bueno, se advierte, es decir, las oraciones condicionales tienen una prótesis y una apódosis, y se separa la prótesis de la apódosis por una coma. La prótesis es la parte de la oración que expresa la condición. Si no tiene cerca una pantalla, coma, el 43% de alumnos de 15 años se pone nervioso. Claro, podrían ponerse nerviosos si se sienten ignorantes, o si son ignorantes ante lo que se les pregunta, pero por eso no se ponen nerviosos si no tienen una pantalla. Es decir, parece que la pantalla es la hormona de la vida del siglo XXI. Y así es, la pantalla es la hormona de la vida del siglo XXI, pero esto no puede ser así. Debe haber otros objetivos, y sobre todo en el contexto de la educación. Y entonces la OCDE, la OCDE, o le llame esto el acrónimo, advierte que la mitad de los adolescentes no silencia las alertas de su móvil cuando se va a dormir. Claro, no hace falta que nos lo alerte ninguna entidad superior o trascendente, eso ya se percibe, ¿no? Pero es que muchos de los adultos tampoco lo hacen. Claro, es como tener encendido un piano electrónico cuando uno se va a dormir. ¿Para qué lo tienes encendido si no lo vas a usar? A menos que uno se levante a las 4 de la mañana para ponerse a tocar el piano, ¿no? Cosa que no se descarta, teniendo en cuenta el comportamiento cada vez más patológico de la sociedad en la que vivimos. Pero si una educación, si un sistema educativo es el conjunto de prejuicios que los adultos imponen a los niños, porque eso y no otra cosa es la educación, es el sistema de prejuicios que los adultos consideran adecuado para su vida, y también lo consideran adecuado para la vida de los niños. Pero resulta que cuando los niños han adquirido ese sistema de prejuicios y crecen, lo cambian por otro y a su vez lo imponen a los nuevos niños. De tal manera que la educación, en definitiva, no es más que la historia de un sistema de prejuicios que los adultos imponen a los más jóvenes, que imponen a los niños, que imponen a los adolescentes, y así sucesivamente. Naturalmente, la educación siempre provoca paradojas, es decir, la educación que se ha vivido, la educación que se ha impuesto a niños que, por ejemplo, han jugado con juguetes bélicos, pues son los adultos más pacifistas. Y sin embargo, los niños a los que se les ha impuesto una educación exenta de juguetes bélicos son los jóvenes y los adultos más agresivos de la historia. Es decir, son las paradojas de la educación, ¿no?
Los educados en el franquismo han exigido una democracia, los educados en democracia dicen algunos medios de comunicación que tienen nostalgia de sistemas totalitarios o dictatoriales. Bien, eso es el error de paralaje de los profesores y de los adultos, que gestionan o elaboran o diseñan un sistema educativo cuyo conjunto de prejuicios imponen educativamente a los más jóvenes de tal manera que cuando estos crecen los invierten completamente. La educación siempre da lugar a resultados absolutamente contrarios, a veces incluso dialécticamente opuestos, a aquellos a los que se pretendía cuando se impone este sistema educativo. Entonces, claro, ¿es posible en el siglo XXI un sistema educativo sin pantallas? A mi juicio no es posible, del mismo modo que no es posible pues, un día entero sin aire. Es decir, eso no es posible. Es decir, al ser humano no hay que educarlo para negar las pantallas, sino que hay que educarlo para que pueda sobrevivir en un mundo de pantallas, con todo lo que suponen las pantallas. La pantalla supone aquí es una metonimia por internet, red social y todos los problemas que patológicamente conlleva el uso incontrolado, el uso inconsciente, el uso irreflexivo de pantallas y redes sociales. Claro, baste decir que hoy mismo, hoy 18 de mayo del año 2024, la propia Olga San Martín, como profesional de la información, publica hoy mismo en el diario El Mundo otra noticia sobre este mismo asunto, donde advierte que los primeros padres que van al defensor del pueblo por el uso escolar de las pantallas han presentado, digamos, pues la documentación correspondiente. No queremos experimentos con nuestros hijos, afirman estos padres. Y la noticia señala que más de 200 progenitores pedían al colegio mantener los libros de papel en vez de tabletas. 22 alumnos se han, entre comillas, rebelado y no han comprado el iPad. Más de 200 padres del colegio, aquí indica el colegio que sea, de un lugar determinado, no vamos a dar más detalles de este tema, para eso está la noticia, más de 200 padres de un colegio ha acudido, aquí se usa un plural y ad tantum, se dice más de 200 padres han acudido, un plural correcto, perfectamente, más de 200 padres del colegio Claret han acudido al defensor del pueblo pidiendo amparo por el proceso de sustitución de los libros de texto de papel por tabletas que yo diría que se acomete en este centro concertado. Se usa un presente continuo y necesario en español por tabletas que se está acometiendo en este centro concertado, que se acomete, es decir, no hay que olvidar el presente de indicativo. Bien, este es el tema que aquí se trata, es decir, hay gente que no pasa por la cuestión de las redes sociales, por la cuestión de las pantallas, para, digamos, disolver en las redes todo el sistema educativo. Bien, es el punto crucial que a comienzos de este siglo XXI, en este primer casi ya cuarto del siglo XXI, acotado casi el primer cuarto del siglo XXI, nos encontramos. Pero fíjense lo que esta profesional de la información, Olga San Martín, pone en manos del lector, de la persona interesada. Dice esta periodista, esta profesional, dice, el 43% de los alumnos españoles de 15 años se pone nervioso, siente ansiedad cuando no tiene una pantalla cerca. Claro, esto es casi la mitad de los adolescentes no pueden vivir tranquilamente sin una pantalla. Es la conmoración, diríamos, de la frase. Es decir, no hay tranquilidad si no hay pantalla. Pero, claro, ¿cuál es esta tranquilidad? La tranquilidad consiste en que si se retira el tratamiento se ponen nerviosos, ¿no? Estos estudiantes suelen sacar peores notas, suelen estar menos satisfechos con su vida, suelen controlar menos sus emociones y tener una menor resistencia al estrés, al nerviosismo, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. ¿Qué dice también esta organización? Que un tercio de los adolescentes admite que se distrae cuando usa tabletas, ordenadores, portátiles u otros dispositivos electrónicos en clase. Es decir, que el uso de este tipo de instrumentos en determinadas condiciones etarias, es decir, a determinada edad, si hablamos llanamente, provoca efectos contrarios a los que se pretende.
que provoque. Es decir, que en lugar de ser un instrumento de aprendizaje, es un instrumento de perversión intelectual. Es decir, es un instrumento que despista a quien lo utiliza. Claro, entonces provoca efectos contrarios a los pretendidos, al menos a determinadas edades. Es necesario tener un gran autocontrol de los procesos de conocimiento y de voluntad para no perderse en el uso de estos instrumentos. Claro, imagínense ustedes que un cirujano utilice un material quirúrgico que en el proceso de la cirugía pues lo despiste o lo entretenga. Claro, esto no puede ser. Imagínense ustedes que un piloto de un avión de pasajeros, en el momento del despegue o del aterrizaje, pues se ponga a consultar el WhatsApp. Quizás no sea lo más adecuado, por decirlo irónicamente, ¿no? Quizás no sea lo más adecuado. Los datos proceden del trabajo Estudiantes, Dispositivos Digitales y Éxito que la OCDE ha elaborado a partir de los datos de PISA del año 2022. Tras analizar un buen número de gráficas sobre el desempeño de los estudiantes en matemáticas, este organismo internacional afirma que el uso de los dispositivos digitales en las aulas se ha convertido en un arma de doble filo. Bien, vale, eso ya lo sabíamos mucho antes de que la OCDE lo dijera, pero es conveniente que lo diga porque, bueno, para eso está, ¿no? Para eso está. Claro, hay que vivir con Internet, pero no vivir en Internet, no es lo mismo. No es lo mismo. Por un lado, prosiguen los informes que nos indica la prensa, por un lado pueden ampliar el acceso a recursos de aprendizaje y promocionar flexibilidad, incluida la promoción de la inclusión digital para estudiantes con discapacidades. Por otro lado, la tentación de los estudiantes de realizar múltiples tareas desvía su atención hacia actividades no académicas. Bien, esto es la narración de la obviedad, ¿no? La narración de lo obvio, es decir, es como si quisiéramos leer un manual de geometría y llegáramos al capítulo del cuadrado. El cuadrado es... El conocimiento del cuadrado es una interesante experiencia para todos aquellos que estén interesados en la geometría. Saber lo que es un cuadrado puede resultar ameno. Dígame usted lo que es un cuadrado y deje de contarme su vida, ¿no? Cuadrado es un polígono de 4 lados. Bien, iguales además, isovalentes, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo constata que mientras los datos sugieren una relación positiva entre la integración intencional de la tecnología en la escuela y el desempeño académico, es decir, tanto desempeño, es decir, el trabajo académico de los estudiantes y otros dispositivos digitales por razones de ocio, pues todo esto puede suponer una distracción en el aprendizaje. Es decir, lo mismo, pero con otras palabras. Es una auténtica conmoración lo que tenemos aquí. Y claro, empiezan las estadísticas curiosas, las estadísticas sorprendentes y llamativas. A partir de 3 horas baja la nota. Bueno, y a partir de 3 horas y 1 minuto se mantiene, ¿no? En otras palabras, si se usan para el trabajo de clase y se excluyen otras actividades como ver redes sociales, jugar o navegar por internet, el uso moderado de las pantallas puede tener efectos positivos en las notas. Pero el rendimiento, incluso con fines académicos, empieza a descender a partir de un uso que va más allá de las 3 horas al día. Bien, yo no sé si esto es cuestión de 3 horas al día o no, pero las pantallas son un medio, no son un fin. Es decir, las pantallas son un medio que además debe incorporarse a la vida del ser humano a partir de cierta edad. Insisto que del mismo modo que un bebé no puede ingerir una fabada o una paella de mariscos, pues evidentemente a determinadas edades el uso de las pantallas no tiene ningún sentido, porque no cumple con ninguna finalidad específica. Es decir, a las pantallas hay que enfrentarse cuando uno tiene capacidad suficiente para controlarlas, no para ser un objeto controlado por ellas. Si esto lo hay que explicar, es que estamos en una situación verdaderamente problemática y deficitaria en cuanto al sistema educativo, ¿no? Y se concluye en uno de los apartados que no en vano el 33% de los alumnos admite que se distrae con las pantallas en el aula, 3 puntos porcentuales más que la media. Además, el 26% reconoce que se deja distraer por otros estudiantes que usan estos dispositivos, un porcentaje similar al 25% de la media de los diferentes países que se analizan. Pero fíjense ustedes en el cuadro que nos proporciona el informe de la OCDE y que pone a nuestra disposición la prensa, concretamente en este medio que acabamos de mencionar, Olga San Martín en El Mundo. En este cuadro, Finlandia, han oído bien, Finlandia, nada menos que Finlandia, ocupa el 3er lugar, por detrás de Bulgaria y Letonia. Es decir, que Finlandia, que no hace muchos años se presentaba como el país que parece que nos iba a educar a todos, ¿no? El país que habría escrito el Quijote, casi podríamos decir, ¿verdad? Finlandia,
presenta un 40%, casi la mitad, de alumnos que se distraen con el uso de estas pantallitas o pantallas, y un 38% de alumnos que se distraen debido a los que las utilizan, es decir, que se distraen indirectamente. Finlandia, estamos hablando de Finlandia, claro, esto es como si Kant escribe con renglones torcidos, ¿no? Casi diríamos, ¿verdad? Bien, para los admiradores, para los que no nos han sorprendido nunca estas idealizaciones de los sistemas educativos septentrionales, pues esto no es más que un hecho que confirma nuestras expectativas, pero claro, Finlandia, ¿quién se lo iba a decir a los idealistas de la educación nórdica, verdad? España ocupa un lugar intermedio, más bien alto que bajo, pero un lugar intermedio. Y los países menos distraídos por las pantallas, utilizadas en manos adolescentes, empiezan a manifestarse a partir de la República Eslovaca, y son Lituania, que por cierto está muy cerquita de Letonia, con lo cual la cuestión geográfica no parece haber influido demasiado, y la histórica tampoco, Lituania, Austria, Eslovenia, Croacia, Irlanda, Malta, y el último, Japón. Japón es un país donde los estudiantes, los adolescentes, los jóvenes, no parecen verse muy influidos o despistados por el uso de pantallas, pero desarrollan ciertamente problemas patológicos que todavía en Europa no han alcanzado la gravedad y la expansión que sí alcanzan en este país nipón. Por lo tanto, en fin, los problemas son muy complejos, no tienen una causa única y sus posibilidades de transformación y desarrollo son igualmente también muy complejas. Naturalmente llega el turno de los profesores. Claro, habría que preguntarse también cuántos profesores se ven distraídos por el uso de las pantallas, eso no se analiza, o cuántos se ven seducidos más allá de lo imprescindible por el uso de las pantallas. Los profesores, dice el informe que parafrasea la periodista, los profesores saben que a pesar del veto, de la prohibición de usar pantallas más allá de lo debido, los alumnos usan estos aparatos en el patio, en los baños, en los vestuarios, incluso dentro del aula, pero expresan su impotencia, el profesorado expresa su impotencia por el hecho de no poder estar todo el rato vigilando. Por eso, dice la OCDE, hace falta reforzar otras estrategias para que los adolescentes adopten un comportamiento responsable respecto al uso del teléfono. Bueno, las otras estrategias son simplemente hacer madurar a la gente y hacerle comprender que el miedo guarda la viña, es decir, que hay que preservarse de determinados riesgos, peligros y patologías. Es decir, una vez más la solución está en la educación. Es que la educación no puede ser el problema. La educación es la solución, no el problema. Y luego llegan los expertos, que estos ya son los que resuelven problemas que no existirían si no existieran los expertos. Pero bueno, primero hay que escucharlos y después hay que interpretarlos o juzgarlos. El documento cita algunos consejos de los expertos, como apagar los móviles cuando no se estén usando. O sea, los expertos hablan en presente continuo. Apagar los móviles cuando no se usen. Claro, ustedes imagínense que Cervantes dijera, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no estoy queriendo acordarme. Claro, pues tendríamos el Quijote en presente continuo, pero no, de cuyo nombre no quiero acordarme, es decir, cuando no los usen. ¿Cómo apagar los móviles cuando no se usen? Limitar antes de irse a dormir la exposición a la luz azul o habilitar zonas libres de pantallas, por ejemplo, durante las comidas y las cenas. Claro, esto es suprimir un mundo orwelliano. Las pantallas están en todas partes, cada uno sabrá lo que hace. Es como el ruido está en todas partes. El ser humano del siglo XXI parece que es incompatible con el silencio, necesita ruido. No estoy hablando de música, estoy hablando de ruido, de efectos sonoros desagradables. Necesita ruido permanentemente, ruido en las calles, ruido en las casas, ruido en las universidades, ponen hasta ruido pseudomusical, a veces hasta en las bibliotecas incluso. En fin, y luego, claro, la declaración de castidad. Este organismo internacional no se opone a la tecnología, ¿no? Bueno, es que si se opone a la tecnología se opondría a sí mismo, quiero decir, es que no podemos oponernos a la tecnología, porque eso es como oponerse a la rueda, ¿no? Claro, otra cosa es que la rueda no hubiera llegado a América hasta 1492, pero eso es otra cuestión, que no tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí. Este organismo internacional no se opone a la tecnología, pero cree que es más seguro que exista una supervisión de los adultos, recordando que algunos estudios ven positivo que los niños vean pantallas con sus padres, aunque esta actividad tiene consecuencias negativas cuando los críos están solos.
Es decir, sí pero no, no pero sí, no se sabe, ya veremos, no sabe, no contesta. Es decir, bueno, la cuestión no es vigilar, la cuestión es educar a la gente para que cada uno sea vigilante de sí mismo. Eso es, en definitiva, lo que propugnaba aquel kantiano, aquel Kant que decía, ¿no?, que atrévete a saber, sé independiente, la mayoría de edad, y lo decía él, pietista, para después entregar toda esa independencia a la salvación de la filosófica de la causa primera, y al idealismo, una filosofía incompatible con la realidad. La cuestión no es vigilar, la cuestión es educar a una persona para que esa persona sea vigilante de sí mismo, y esté preservada de todos los problemas a los que conduce el uso patológico de Internet, pantallas y redes sociales, evidentemente. Claro, si uno examina toda la documentación, toda la bibliografía, incluso la bibliografía de psicólogos y de psiquiatras que se ha elaborado sobre el uso de pantallas, de redes sociales, de conexiones a Internet, etcétera, etcétera, lo que encuentra es un catálogo, no digo de pecados capitales, digo de enfermedades habituales. Claro, el médico ha reemplazado al cura, la enfermedad ha reemplazado a los pecados, en definitiva, podríamos decir, en determinados contextos, en determinados momentos, pero los efectos que negativamente, insalubremente provoca esto en la psicología del ser humano, es decir, las enfermedades mentales que pueden derivarse del uso patológico de las redes sociales, son numerosísimas, crecientes, pero el problema no es que sean numerosas y crecientes, el problema es que su crecimiento y su número se desarrolla de manera exponencial, de manera industrial. Entonces, claro, a este ritmo, el 99% de la población del planeta dentro de muy poco tiempo va a estar enferma mentalmente debido al uso de las redes sociales. Claro, yo no sé si esto es una pretensión, es una programación ya elaborada, consciente, que tiene un determinado propósito, objetivo o intención, o es casual. Pero desde luego es que es un hecho innegable por completo. Entonces, claro, si ustedes ven esa bibliografía, los artículos que académicamente, científicamente se publican sobre ese asunto, pues ven que es el mismo tema con variaciones. Es decir, lo primero que provoca el uso patológico de Internet, pantallas y redes sociales es ansiedad y depresión. Es una ansiedad porque, claro, galvaniza tremendamente el estado de ánimo, diríamos en palabras cotidianas, deja mal cuerpo, es como meter la cabeza en estiércol y respirar profundamente, ¿no? Deja mal cuerpo, por decirlo suavemente. Entonces, ¿para qué te metes? Es decir, si sabes que no todo el mundo lo sabe, si sabes que los resultados van a ser muy negativos, ¿para qué te metes ahí? ¿Para qué te metes ahí? Entonces, ansiedad y depresión, es decir, neurosis y psicosis, en grado sumo y en grado superlativo. Es decir, hay que evitar eso, hay que evitar esos excesos. Segundo, el ciberacoso, es decir, la vulnerabilidad de la cuestión personal. Claro, adolescentes que son víctimas de ciberacoso, y adultos, no solo adolescentes, pero el adulto apaga el ordenador y se terminó, pero es que el adolescente no tiene recursos, no tiene los mismos recursos que un adulto para superar esas limitaciones. ¿Para qué se meten en ese bollo? Problemas de imagen corporal, claro, da lugar a narcisismo patológico. Aquí se cita la cuestión de la anorexia, de la bulimia, es decir, lo contrario también puede llevarnos a la legitimación del irracionalismo patológico contrario, es decir, a la obesidad mórbida, a la degeneración física del individuo, pero son de un modo u otro problemas de imagen corporal, es decir, el narcisismo patológico, en definitiva. Otra cuestión que señala la bibliografía científica sobre el uso patológico de redes sociales es el aislamiento social. No estamos hablando de misantropía, no estamos hablando de la preservación del individuo frente a determinados grupos, no, estamos hablando de relaciones sociales patológicas. Es decir, el no saber relacionarse con los demás en contextos sociales, familiares, profesionales, el estar en una comida y sumergirse en el móvil, el estar en un aula y sumergirse en el móvil, el estar en una conferencia y sumergirse en redes sociales, es decir, el aislamiento social en definitiva, la soledad en el grupo, la soledad en plena sociedad. Claro, eso es una incapacidad para las relaciones sociales, personales, profesionales, laborales. Reducir el ocio a las redes sociales pues implica ver extraordinariamente limitadas otras posibilidades de acción humana.
cualesquiera otras capacidades, ¿no? Imagínense ustedes estar tocando el piano y consultar el WhatsApp a la vez. Pues claro, es que eso no se puede hacer. O aterrizar un avión y que el piloto se ponga, bueno, pues a chatear, ¿no?, en redes sociales, pues eso es un disparate. Los trastornos de sueño, pues los trastornos de sueño son trastornos de vigilia, es decir, si no se duerme bien, no se puede sobrellevar la vigilia de manera competente. El uso de dispositivos electrónicos en las horas de sueño, en las horas que deben destinarse al descanso, pues naturalmente van a provocar una serie de patologías que cuando despertemos no sabemos si seguimos durmiendo o estamos despiertos, como en el cuento de Borges, ¿no?, aquel emperador chino o aquel mandarín que cuando dormía soñaba que era una mariposa y cuando despertó no sabía si era una mariposa que soñaba ser un hombre, si soñaba ser un mandarín. Esto es muy borgiano, pero claro, cuando se juega con la salud pública conviene no tomarse la ficción en serio para no acabar como Don Quijote. La adicción a las redes sociales es otra de estas características, pero es que es una conmemoración, de nuevo, es una repetición de todo lo anterior con palabras nuevas, porque volvemos a lo mismo, es la drogadicción de la cibernética, es la cibernesis, en definitiva, ¿no? La drogadicción por medios cibernéticos, en definitiva, la drogadicción cibernética, el uso patológico de redes sociales para no conseguir absolutamente nada, porque ni se incrementa el conocimiento ni nada, se incrementa de nuevo lo que hemos dicho anteriormente, la ansiedad y la depresión, el ciberacoso, es decir, los problemas de narcisismo patológico, el aislamiento social, trastornos de sueño y de vigilia, es decir, es lo mismo, es el mismo tema con variaciones constantemente, y señalan de nuevo, problemas de atención y concentración, evidentemente, porque la gente está descentrada por completo, la gente derridiana, absolutamente, es una deconstrucción, en definitiva, a lo que nos conduce. Y claro, ¿eso conduce a qué? Al fracaso profesional, al fracaso intelectual, al fracaso escolar, al fracaso universitario, es decir, que por muchas evaluaciones curriculares que haga el sistema, la evaluación curricular consiste en que se permite a una persona graduarse, o antiguamente licenciarse, con 2 materias suspensas, con 2 asignaturas suspensas. Claro, por mucha evaluación curricular que haya, es imposible borrar y suprimir el fracaso académico, el fracaso escolar. La evaluación curricular consiste precisamente en elidir, en suprimir, en invisibilizar el fracaso universitario, el fracaso académico, pero eso no anula tu fracaso profesional, tu fracaso personal, evidentemente. Hombre, se puede ampliar la evaluación curricular, por ejemplo, se puede graduar a alguien con la totalidad de las asignaturas suspensas, siempre y cuando haya estado, por ejemplo, 10 años en la universidad, es decir, por aquello de la permanencia. A todo se llegará, no hay por eso que desesperarse. Ustedes sigan insistiendo que ya verán como algún día la evaluación curricular, en lugar de aprobar a alguien, en lugar de graduar a alguien con 2 materias pendientes, pues lo gradúa pues con el 99% de materias pendientes, por ejemplo, ¿no? Eso es cuestión de insistir una y otra vez hasta que se consiga. Y luego, bueno, señalan muchas más cuestiones, conductas de riesgo, pues el fracaso vital, el suicidio, este tipo de situaciones que conducen naturalmente a una persona a abortar su vida de forma que, si no fuera por las redes sociales, por el uso patológico de Internet, no se produciría nunca. Claro, en un contexto de esta naturaleza, como digo, la situación es particularmente grave. Y tan particularmente grave es que no basta el profesorado para resolverla, sino que tienen que acudir a la medicina, tienen que acudir a profesionales de la medicina, profesionales también de la psicología y por supuesto de la psiquiatría, concretamente de la medicina, para establecer medidas de prevención que resulten más eficaces. Esto se produce cuando la educación ya ha fracasado. Cuando la educación no se basta por sí misma para resolver el problema, un problema de salud, que es una auténtica pandemia, y entonces tiene que acudir a la medicina. Y nos hacemos eco en este punto de otra publicación reciente del medio digital consalud.es, cito la fuente, que, entre otros, de alguna manera casi dio este medio la primicia, relativa a que el Hospital Gregorio Marañón lidera en España un proyecto europeo contra el uso problemático de Internet en jóvenes. Y cito el fragmento de la noticia: alumnos españoles ya participan en el desarrollo de esta aplicación gracias al programa de enlace de salud mental y educación en el Hospital Gregorio Marañón. Insisto que la fuente procede del diario digital en línea consalud.es y destaca
a la doctora Carmen Moreno, médico del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, como una de las personas responsables, entre otras, encargadas de este proyecto. Es naturalmente importante que esto ocurra y me detengo en subrayar estos datos del Hospital Gregorio Marañón, encargado en España de reclutar jóvenes que participen en un estudio innovador que utiliza tecnología inteligente para mejorar la salud mental y combatir la creciente carga del uso problemático de Internet. Los hábitos diarios de uso de Internet entre jóvenes se investigarán a través de una aplicación móvil y, como dice una de las personas que lidera este proyecto, Fineberg, el objetivo principal de este proyecto es reducir los efectos perjudiciales de la digitalización en la salud mental de los jóvenes. Pero bien, yo lo que quiero decir con esto es que cuando la medicina tiene que intervenir es porque la educación ha fracasado. Cuando la justicia tiene que intervenir es porque la educación ha fracasado. Y la educación lleva fracasando desde hace muchas décadas de forma sucesiva, ininterrumpida y creciente. Y esto supone un problema que en algún momento dado ni la medicina ni la justicia podrán resolver. Esto es un problema que se va ya completamente de las manos del sistema político, que debería ser el responsable de asegurar que esto no hubiera naufragado nunca, ni que las aguas de este naufragio hubieran llegado a adentrarse tan en tierra firme, tan en tierra firme. De tal manera que, claro, en este proyecto de salud mental, de psiquiatría y de educación, yo arrimo el ascua a mi sardina. Siempre, en mi sardina es la literatura, no piensen en otra cosa. A la literatura. Y la cuestión es la siguiente, la cuestión que yo me planteo es la siguiente. Reúnen los textos de los autores clásicos, recursos suficientes para subsanar los problemas de salud mental de nuestros contemporáneos. Es decir, reúnen los clásicos, los textos de los autores clásicos, reúnen Ilíada, Homero, Cervantes, el Quijote, Dante, la Divina Comedia, Quevedo, Góngora, el Siglo de Oro, reúnen recursos suficientes para subsanar los problemas de salud mental de nuestros contemporáneos, o al menos en qué puede ayudar la literatura a educar la inteligencia del ser humano, a educar el racionalismo del ser humano. Esa es la gran pregunta. Yo no soy médico, no soy psiquiatra, no soy tampoco psicólogo, no puedo recetar a nadie nada, pero sí puedo recomendar la lectura de la poesía de Quevedo, sí puedo recomendar la lectura de los poemas de Lope de Vega, sí puedo recomendar la lectura del Quijote, porque todos esos libros, todas esas obras, todos esos sonetos, toda esa lírica, permite educar al ser humano para abrirse camino en la vida a través de un mundo que está lleno de obstáculos, lleno de trampas y lleno, efectivamente, de anzuelos y de añagazas que son muy seductores, pero que lo único que hacen es conducir la vida de estos seres humanos a un fracaso absolutamente rotundo. Un fracaso que en muchos casos termina en el suicidio, en las agresiones mutuas, personales, sociales, en todo este cúmulo de trastornos patológicos que hemos mencionado aquí. El aislamiento, la ansiedad, la depresión, la neurosis, la psicosis, etcétera, etcétera. Yo no digo que leyendo literatura la gente adquiera una cordura y la preserve. Estas son las tesis, fíjense que son las tesis absolutamente contrarias a las de Platón. Platón consideraba que quienes se dedicaban a la literatura lo hacían porque habían perdido la razón. Yo considero que los que se dedican a la filosofía lo hacen porque precisamente han perdido la razón, porque la razón está en la literatura más que en la filosofía. La filosofía es una literatura que ha perdido de vista el sentido del humor y que ha perdido el fundamento de la ficción, ha perdido la consciencia de la ficción. Pero bueno, dejemos esas cuestiones aparte, que no son las que nos afectan específicamente en este planteamiento. La cuestión ¿es posible en el siglo XXI una educación sin pantallas, sin tabletas, sin internet? Mi respuesta es que no es posible. Lo único posible es una educación que permita al ser humano sobrevivir utilizando las tabletas no como fines, sino como medios. Esa es la única solución. No podemos suprimir las tabletas, no podemos suprimir las pantallas. Lo único que podemos hacer es fabricar, entre comillas, seres humanos capaces de controlar las pantallas en lugar de ser víctimas, cobayas, de ser auténticos individuos sometidos al experimento cibernético de las pantallas. Esa es la única solución. Las pantallas han venido para quedarse. Las personas inteligentes serán aquellas que sean capaces de educarse a sí mismas, porque la educación tiene mucho más que ver con el autodidactismo, que con cualesquiera otras cuestiones.
Por otro lado, con frecuencia se habla de la educación como si la educación dependiera de medios, de recursos, de infraestructuras, y con frecuencia leemos en la prensa que tal universidad, o que tal centro educativo, o que tal colegio va a incrementar, va a potenciar los recursos, los medios para la educación. Y entonces yo digo, bueno, pues si va a potenciar los recursos, los medios para la educación, es que va a contratar a personas inteligentes para que impartan la educación, porque el principal recurso de un sistema educativo son los profesores inteligentes. Una buena clase se da encima de una piedra. Una mala clase se da con un PowerPoint o con cualesquiera medios de los que se dispongan. Es decir, un buen profesor solamente necesita estudiantes. Un buen profesor solamente necesita 3 cosas: inteligencia, libertad y voluntad de adquirir conocimiento. Son los únicos 3 secretos de cualquier sistema educativo: inteligencia, libertad y voluntad de adquirir conocimiento. Todo lo demás sobra, y las pantallas no sobran. Las pantallas deben enfrentarse a la inteligencia del profesorado, a la voluntad de adquirir conocimiento por parte del alumnado y a la libertad de todos, sin la cual es absolutamente imposible el ejercicio de la actividad docente en cualquier época.